¿Alguna vez has sentido un peso invisible, agazapado tras tus huesos, como si tu propio cuerpo tejiera silenciosamente cárceles sutiles? No hablo del cansancio cotidiano, ni del dolor musculoso de los días de trabajo. Me refiero a esa presión anodina, antigua, inexplicable, que a veces despierta al alba o se recuesta contigo en la noche. Si en este instante tu respiración se detiene para escuchar esto, es porque hay una verdad susurrando entre tus células. Casi nadie lo sabe, casi nadie lo ve. Pero ese malestar que crees propio, esa incomodidad casi normalizada, podría no ser tuya. Estás a punto de descubrir un arquetipo olvidado, una llave hermética, un centro en tu cuerpo que los antiguos egipcios, conocedores de las sendas invisibles del ser, custodiaban bajo un nombre temible: el Gran Eliminador. Cierra los ojos un segundo y siéntelo, ese nudo persistente, sordo, una roedura intermitente o una opresión sin causa. ¿Realmente es dolor físico? ¿O acaso es un eco, una vibración confusa, un mensaje encriptado aguardando ser decodificado desde las profundidades de tu propio templo? Permite que esta pregunta cale en ti. ¿Cuánto de lo que llamas sufrimiento pertenece realmente a la carne? ¿Y cuánto es la sombra de aquello que aún no has liberado? Aquí, precisamente aquí, en la frontera donde lo tangible se funde con lo inefable. Los sabios egipcios colocaron un umbral secreto, un punto sagrado al que solo podían acceder los que, en verdad, estaban dispuestos a cambiar radicalmente su existencia. Imagina las noches interminables a la orilla del Nilo, al compás del murmullo de las estrellas, mientras los antiguos iniciados recorrían las cámaras oscuras en busca de respuestas prohibidas. Ellos no temían a la oscuridad porque sabían que cada sombra escondía un portal. El Gran Eliminador no era un simple punto anatómico. Era el vestigio de una alquimia interior. El espacio donde los residuos más densos del alma encuentran su salida. Y sin embargo, no todos estaban preparados para activarlo. Su fuerza transformadora era un incendio para aquellos que aún amaban sus cadenas. Para los valientes, en cambio, era la promesa de una limpieza visceral, una reinvención total, una muerte y un renacer en el mismo latido. Ahora, escucha bien, solo el 1% se atreve a mirar tras este velo, porque la mayoría vive y muere sin cuestionar la naturaleza de sus ataduras. Tus molestias no siempre son fallos o desgastes. Muy a menudo son avisos, pulsos de energía estancada, gritos mudos de zonas olvidadas de tu conciencia. El dolor en sí, ese invitado incómodo, se convierte en el mensajero de una verdad mayor. Lo que no expresas, lo que reprimes, lo que niegas, se convierte en huella, en presión, en síntoma. Y cada síntoma, si lo observas con el ojo del iniciado, es la puerta de entrada a una liberación inédita. La marca de una rotura próxima, la predicción callada de una liberación pendiente. ¿Sabías que, en la cosmogonía egipcia, cada órgano, cada vértebra, cada rincón del cuerpo era un microcosmos del universo? El Gran Eliminador era, y es, una coordenada precisa, casi perdida, donde convergen lo somático y lo metafísico. Aquí, el cuerpo se hace símbolo, los líquidos que no fluyen, las emociones enquistadas, los pensamientos no dichos, todo encuentra refugio en ese centro. Hablar de él era casi un tabú,
Manipularlo era adentrarse en la cábala de la purificación extrema. Un acto ceremonial reservado a los auténticos herederos del conocimiento de Thoth. Pocos, poquísimos, se atrevían a cruzar ese umbral, porque allí el viaje era irreversible al activar este núcleo prohibido. Lo que ya no sirve debe morir. Reconoces el murmullo de una energía que pide salir. Si algo en ti resuena con este lenguaje, es que tu ser está llamando a la transformación. Quizá ni siquiera sabías que podías liberarte así. La mayoría arrastra su cruz creyendo que así es la vida, que el dolor es el precio del ajetreo, que la inquietud se cura con resignación o anestesia. Son falsos consuelos. Aquí, en las cámaras de la antigua memoria, comprendemos que cada estancamiento es una llave en potencia y cada sufrimiento, una alarma de la conciencia. Y si te dijera que la raíz de ese dolor, ese cansancio, ese desasosiego, no es físico, sino energético, y si te revelara que el gran eliminador aguarda, listo para abrir portales de pureza y claridad, tan solo si eres capaz de mirar hacia adentro, sin miedo al abismo. La invitación no es trivial, ni exenta de desafíos. Abrir la puerta de este punto ciego requiere coraje. Hay que estar dispuesto a soltar lo que ya nos sostiene. Rendirse ante el misterio de lo desconocido y abrazar el vértigo de una vida más ligera, vibrante y lúcida. Al elegir mirar, aunque sea por un instante, con el ojo del mago, renuncias a la comodidad húmeda de la costumbre. Eliges, conscientemente, iniciar el viaje hacia la transparencia interior. La promesa, el tesoro hermético que casi nadie encuentra, es un renacimiento. No es un cliché, no es un placebo, es la experiencia, incandescente y brutal, de sentir cómo la energía vuelve a fluir, cómo los pesos ancestrales se diluyen y tu pulso recupera la vitalidad primordial. Pero advierto, y esta advertencia es oro puro para quienes saben escuchar. No basta con la curiosidad. Este sendero solo pertenece a los dispuestos a transformarse desde la raíz. A quienes se preguntan honestamente, ¿estoy preparado para dejar ir mi antiguo yo? Porque el dolor, ese dolor inexplicable, es a menudo el último refugio de una identidad que teme perderse. Pero solo cuando sueltas esa carcasa te concedes el derecho de existir en otra frecuencia. Como los dioses antiguos que caminaban sabiendo que cada parte del cuerpo es un símbolo. Una clave, una puerta. El gran eliminador era, para ellos, la última frontera, el filtro entre lo viejo y lo nuevo, el sello donde converge la energía aún no liberada. Hoy, siglos después, ese mismo portal está aguardando en tu interior, pidiendo solo una chispa de decisión, un acto de conciencia radical, un sí rotundo al cambio. Así pues, si sientes ese eco dentro de ti, si hay un rincón árido y pesado en tu paisaje interno, atiende la llamada. Tal vez seas tú, justo ahora. Uno de esos raros espíritus que reconocen la diferencia entre un dolor que encadena y una energía que ansía libertad. El umbral está ante ti. Atravesarás el velo, o dejarás que el gran eliminador siga durmiendo en tus profundidades. La llave es tuya y el misterio está a punto de revelarse. El discernimiento nace como una brisa sutil en la quietud de la noche interior, bajo la piel del mundo visible, donde el dolor se muestra en sus múltiples disfraces. Palpita un escenario profundo, invisible a los ojos, pero insoslayable al sentir del alma atenta. Es el dolor corporizado, tangible, abierto como una herida. ¿O es acaso la opresión muda, el peso etéreo que se esconde tras gestos y silencios, allí donde la energía se enreda
y deja de fluir en los cauces del ser. Permanece, oyente, como quien frota suavemente un espejo arcaico, pues debemos descender juntos hacia el corazón de ese misterio, la naturaleza de la energía bloqueada. Desde la aurora de los tiempos, los maestros de la sabiduría hermética advirtieron sobre la fina membrana que separa el dolor de la carne del sufrimiento del alma. Thoth, el escriba de los dioses, custodiaba en sus tablas de esmeralda la clave de esta distinción, así como un río puede parecer apacible en la superficie mientras en su fondo se primen las corrientes. También nuestra existencia palpita en múltiples estratos, entrelazados y a menudo inconscientes. Contempla, entonces, la diferencia sutil entre los gritos del cuerpo y las quejas silentes de la energía. Cuando arde una herida, cuando el músculo tensa por el esfuerzo o el accidente deja su marca visible. Sabemos internamente que la carne habla. Sin embargo, hay otros dolores, más discretos, que no se dejan atrapar por la medicina moderna ni aparecen en el mapa de los nervios. Son las punzadas que hieren desde dentro, que nacen y crecen por la obstinada negación de nuestros verdaderos impulsos. Por esa delicada costumbre de decir sí cuando por dentro la sinceridad clama un no, de tragarnos las palabras no pronunciadas, de enterrar emociones ciertas bajo la losa de la costumbre o el miedo al juicio. ¿No es cierto que, a veces, tras una larga sucesión de pequeños silencios y concesiones, algo en nuestro interior comienza a pesar? No es una dolencia explícita, no es fiebre ni llaga, sino una niebla permanente instalada en el pecho o un hormigueo punzante en la nuca. A la manera de raíces subterráneas, las emociones no expresadas sedimentan, se enroscan alrededor de nuestro núcleo energético, bloqueando el cauce natural por el que la vida circula. Cada sí no sentido se convierte en un nudo diminuto, cada emoción no dicha, en un grano de arena oscura que, acumulándose, levanta diques en el río de nuestro ser. Permíteme preguntarte, ¿has sentido alguna vez ese peso que ningún descanso alivia, ese agotamiento inexplicable tras convivir mucho tiempo con una situación que contradice tu íntima verdad? No se trata de fatiga muscular, es un languidecer de la energía vital, una sequía en el manantial del entusiasmo. Así opera la energía estancada, silenciosa y tenaz. Va generando un estado de inquietud crónica, de tensión soterrada. De manera gradual, su sombra se extiende. Lo que comenzó como una pequeña incomodidad, una disonancia interna, puede terminar apoderándose del ánimo, embotando la mente y velando nuestros sueños con un manto gris. La ciencia hermética invita a mirar más allá de los síntomas, a preguntar incansablemente por la raíz de las cosas, cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, es abajo. Nos dice el principio de correspondencia. Los problemas que percibimos en nuestra carne no son, bajo este prisma, sino reflejos de conflictos más sutiles, dramas energéticos ocultos tras la fachada física. Así como los antiguos veían en los templos el reflejo del orden celeste, el sabio observa en su cuerpo las señales del alma. La tensión en los hombros revela la carga en el espíritu. La migraña persistente indica un flujo estancado en los canales del pensamiento. Es posible, entonces, que muchas de nuestras dolencias sean cartas escritas por el inconsciente, mensajes cifrados que urgen ser leídos y comprendidos. No es el dolor una llamada, una invitación a escarbar bajo la superficie, a desenterrar aquello que hemos tapado con losas de olvido y convenciones. El hermetismo enseña que ninguna manifestación es accidental.
la enfermedad, la angustia, incluso la fatiga, son señales del alma que busca reconciliación. A la luz de la sabiduría de Thoth, emergen nuevas perspectivas. El cuerpo y el espíritu no son territorios separados, sino dos orillas de un mismo río. Allí donde la ciencia conspira para inventariar síntomas y prescribir remedios, la mirada hermética se adentra a investigar el origen, la causa, el primer impulso que, como una onda en el agua, se dilató hasta hacerse visible en la materia. No deberíamos, pues, acompañar cualquier tratamiento externo con una pesquisa interna, con preguntas que interroguen las motivaciones profundas y desentrañen las viejas promesas no cumplidas, los deseos callados, las emociones convertidas en piedra. Se nos entrena, desde la infancia, en el arte de la complacencia, asentimos por evitar el conflicto, sonreímos cuando el alma llora, fingimos acuerdo allí donde el corazón se revela. ¿Qué sucede con ese caudal no expresado? ¿A dónde va el eco de cada sí falso, de cada palabra no dicha? La antigua ciencia del alma responde, se sedimenta en nuestros centros energéticos, amurallando el libre fluir de la energía vital. Así, con el paso de los días, el ser humano se convierte en un laberinto de pasadizos bloqueados, en una fortaleza sitiada por sus propias omisiones y lealtades mal entendidas. El resultado es una existencia fragmentada, en la que cuerpo y alma resuenan en desarmonía. El cuerpo clama descanso y expresión, el alma, verdad y libertad. No oído. El murmullo silencioso de la energía bloqueada se transmuta en densidad, y esa densidad, poco a poco, va robando color a los días, brillo a la mirada, liviandad al paso. Una pesadez continua nos acompaña, una inquietud indefinible tiñe cada pensamiento, cada respiración. En esta encrucijada existencial, la sabiduría hermética ofrece un reto y una esperanza, el de retornar al origen, a la fuente interior, y desmontar, uno a uno, los muros invisibles que nos separan de nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? Comenzando por la escucha radical, permitiéndonos conocer y abrazar cada emoción naciente, concediendo lugar y palabra al impulso auténtico, aprendiendo el difícil arte de la sinceridad que se inscribe primero en el alma y luego en el mundo. ¿Está tu vida alineada con el cauce original de tu energía? ¿O la has dejado bifurcarse en mil afluentes ajenos a tu esencia? ¿Eres dueño de tus finales y tus comienzos? ¿O vives prisionero de antiguos pactos silenciosos? Es tiempo de preguntarse, con el temple sereno del iniciado, ¿cuál es el verdadero precio de cada renuncia, de cada sentimiento ignorado? Porque, según enseña Thoth, el verdadero equilibrio no consiste en la quietud forzada ni en la perfección estática, sino en el perpetuo ajustarse del alma a su verdad más profunda. Reconciliar materia y espíritu, acción y sentimiento, para restaurar el ritmo original con que la vida pulsa desde su secreto centro. Que cada espectador guarde este soplo en su interior, que cada respiración sea una oportunidad para liberar el río, que la búsqueda de la armonía no se quede en intento superficial, sino que penetre hasta deshacer los nudos más antiguos, pues sólo así, devolviendo a la energía su cauce, se disolverá el velo de la oscuridad y el ser, una vez más, irradiará luz desde su propia fuente. En el temblor silencioso que antecede toda revelación, hay un umbral invisible donde la conciencia vacila, un punto de inflexión sumido entre lo dicho y lo no dicho. Allí donde el velo de la costumbre comienza a transparentarse y deja filtrar la luminiscencia de lo intemporal,
Es en ese umbral, nada aparente, donde la corriente subterránea de los antiguos misterios se entrelaza con el murmullo de la experiencia cotidiana, desencadenando un giro ineludible, una transfiguración del mirar y el sentir. Es el instante en que la herida hacía poco oculta en las cimas del inconsciente busca su aurora. Imagina la escena. Los dedos de la mano, como columnas vivas de un templo interior, resguardan en su entretejido una puerta minúscula, inadvertida para la mayoría, aunque milenariamente señalada por sabios y navegantes del alma. Al encontrar la ubicación precisa más allá del bullicio de la piel, bajo el vórtice de la carne surge esa llave maestra codificada como lo fue la llave de la vida en las estelas egipcias. El Ankh resplandeciente entre dioses herméticos. Así, en la geografía diminuta de la mano, el punto donde despuntan el dedo índice y el pulgar se revela como Hegu, una confluencia, un nudo primordial donde las corrientes vitales siembran su inventario secreto. No es solo un punto físico, es umbral, trampolín, portal transmutativo, maestro de accesos, guardián de umbrales, espejo de la puerta de Maat, donde cada verdad debe ser pesada antes de cruzar las aguas del letargo. A través de este acceso diminuto danza una metáfora sagrada. Así como el jeroglífico del Yed fundía en sí la estabilidad del cosmos, y el escarabajo enrollaba el sol desde las tinieblas hasta su cenit. Del mismo modo, el contacto con este punto singular convoca la memoria del linaje oculto de la humanidad, aquella que supo leer en lo ínfimo la arquitectura del todo. Los antiguos, en sus salones de columnas y cenizas, enseñaban que cada articulación, cada pulso, es la miniatura de una constelación encarnada, que la palma huele todavía a los nardos de Isis cuando se la contempla con reverente presencia. Así, surge el temple necesario para operar el acceso a una limpieza energética, un bautismo por las aguas internas, un tránsito por el Nilo invisible de la sangre y la memoria. Pero lo que en los papiros y los tratados se circunscribía a la balanza de energías, hoy se revela también bajo la luz destilada de la ciencia contemporánea. Neurología y hormonas se entrelazan con la alquimia de la intención. Tocar el enclave adecuado. Rozarlo con la presión nacida de la conciencia lúcida. Detona en el organismo una cascada que libera endorfinas. Las moléculas de oro líquido que durante siglos solo intuimos en las leyendas del elixir vital. Así, la antigua teoría de los meridianos se encuentra, quizás sin pretenderlo, con la bioquímica que respalda la autotransformación. El antiguo sanador y el moderno neurocientífico, separados por milenios y paradigmas, comparten sin saberlo la misma pregunta. ¿Acaso el cuerpo es solo sustancia o es también verbo, símbolo, prisión y puente? Al apretar ese punto singular, no solo buscamos aliviar una dolencia superficial, no solo apaciguamos el ardor de lo inmediato, es una operación hermética, un arte de abrir cerraduras internas a través del gesto externo. El movimiento se convierte en rito, y el rito, en invitación a la introspección radical. Lo mismo enseñó Hermes Trismegisto al dictar que lo que está abajo es como lo que está arriba. Y, a su vez, lo pequeño es imagen esculpida de lo vasto. El acto físico íntimo, modestísimo, invoca una consecuencia espiritual. Las heridas que yacían bajo la erupción de la piel, hace tiempo anestesiadas por el olvido, son convocadas, traídas al mosaico de la conciencia.
Ahora, como en el mito de Osiris desmembrado, los fragmentos sepultados emergen a la superficie, memorias, emociones oxidadas, dolores agazapados bajo la estera del día a día. No se trata de resolver, simplemente, el síntoma es un acto de apertura, un descorrer del telón, un conjuro capaz de llamar a la escena viejos ecos, para así desintegrarlos en la luz renovadora. Se libera lo estancado, se pone en marcha el mecanismo de lo oculto como si fuera un reloj de fuego dispuesto a derretir el hielo ancestral. Aquí reside la disyuntiva, el desafío inesperado, pues no existe retorno. Quien decide traspasar este umbral acepta que la sanación nunca es mínima ni superficial. Se debe estar dispuesto a mirar dentro del espejo hondo, allí donde el reflejo es también sombra, eco y huella. Es como ante la esfinge de Gizeh, que no permite avanzar sin antes responder la pregunta esencial. ¿Estás preparado, no solo para sanar la superficie, sino para liberar lo agazapado, lo silenciado, lo que aún no quiere hablar? ¿Puedes soportar el peso de tu propio corazón arrojado a la balanza de Anubis? En la cosmogonía hermética, todo portal verdadero es prueba y catarsis. Los alquimistas lo insinuaban en el símbolo de la piedra filosofal. La transmutación comienza cuando el plomo de la experiencia humana, saturado de historia y sufrimiento, es traído a la conciencia y allí puesto a fundir. Cuando situamos la atención, la presión, en la palma en ese hegu que no es solo carne, sino relato y promesa, convertimos el cuerpo en laboratorio y el deseo de sanar en acto de coraje. Así, la endorfina no es solo respuesta fisiológica, sino codón secreto, la luz verde que permite el paso a una cámara más profunda del alma. Cierra los ojos y contempla. Cada herida convocada es también un peldaño, un umbral hacia un yo más genuino y vasto. Como el faraón que debía despojarse de sus vestiduras antes de cruzar el Duat. El navegante de sí mismo se despoja de negaciones, de formas viejas de interpretarse. El dolor que emerge es el precio de la autenticidad, quien no está listo para contemplar el despliegue de su propio dolor reprimido, para vivir la revelación de lo negado. Aún permanece en las orillas del río, mirando el flujo sin atreverse a saltar. Así, al pulsar ese punto llave maestra, faraónica, hierofánica, la pregunta última desciende como una pluma. Has atravesado la puerta. Te has permitido la honestidad de mirar tus llagas a la luz del día dorado. O, como tantos iniciados, solo has rozado el pórtico, huyendo antes de cruzar verdaderamente. La respuesta nunca es fácil, ni amable. Es el abismo y la promesa, la cúpula más oscura y el pórtico más radiante. Porque en cada gesto consciente reside la potencia de la catarsis, y en cada contacto sutil, la posibilidad de abrir la cámara sellada de los misterios personales. Así, el arte de sanar deviene sendero hermético. La mano sobre la mano, la presión sobre el portal convierten al buscador en arquitecto de su propio templo, y a la herida restaurada en el fulgor de una estrella recobrada bajo la bóveda de su espíritu. En esta avanzada etapa del sendero, el tiempo se apacigua a nuestro alrededor, susurrando una invitación inaudible a aventurarnos más allá de los umbrales ordinarios. Todo cuanto fuimos acumulando, los miedos sedimentados, los anhelos aún no pronunciados, los recuerdos tan antiguos como la infancia de la tierra, ahora convergen en el umbral de la ceremonia consagrada a Thoth,
El espacio se purifica lentamente. El suspiro inicial se convierte en aliento hondo. Un compás sagrado que nos sitúa en la frontera entre el ayer y el eterno ahora. Bajo la mirada silente del Dios de la sabiduría, el cuerpo y el alma se preparan para un rito donde todo será revelación. Nada de lo que ha sido contenido podrá seguir oculto, y la transmutación se hará carne y fluirá como la sangre que renueva la vida. La atmósfera se impregna de la solemnidad de lo trascendente. Cada gesto, por más leve que parezca, es la llave que destraba una puerta invisible. La yema de los dedos, al posar suavemente sobre los centros energéticos, reconoce el temblor del subconsciente, como el navegante que identifica la costa lejana solo por el viento que le acaricia el rostro. Antiguas tradiciones resplandecen detrás de nuestras acciones. El acto de tocar, preciso y deliberado, evoca la arquitectura oculta del cuerpo, transformando lo cotidiano en símbolo vivo. Allí, en el contacto, late la memoria de los templos perdidos y de las iniciaciones prohibidas, cuando los adeptos sellaban pactos mudos con el misterio. En ese momento, la concentración mental, densa, enfocada y absolutamente presente, se vuelve la antorcha que disuelve las formas de la duda. Como la luna reflejándose en el oscuro Nilo, la mente se convierte en espejo. Se filtran pensamientos como haces de luz que atraviesan una antigua vidriera azulada, pintando el silencio de colores apenas intuidos. La atención es total. Aquí se escucha el eco sagrado del verbo, la potencia del decreto pronunciado sin miedo, el mantra liberador que desata los nudos más arcaicos. Las palabras nacen profundas, recubiertas de una vibración inesperada, capaces de sacudir corazones petrificados por siglos, pues en cada sílaba se cifra el destino de quien se atreve a pronunciarse ante las fuerzas invisibles. Llega el instante de soltar. Las manos, tras el contacto ritual, se abren como alas listas para el vuelo, renunciando a la ilusión del control, dejando fluir lo que estuvo retenido. El gesto es sencillo, pero su significado es vastísimo. Es la gota que colma la copa, es la grieta que resquebraja finalmente el muro de la represión. Se siente como si, dentro mismo del pecho, algo estallara silenciosamente, liberando una oleada de energía largamente reprimida, arrastrando consigo lastres, culpas, promesas incumplidas. El cuerpo reconoce la danza de la liberación, y los años de pesadumbre sucumben ante la vitalidad repentina de un torrente liberado. La memoria, antes rígida y constreñida, se empecina ahora en disolverse en un baile de imágenes fluidas y renovadas. Repentinamente, el acto simbólico del aplauso, un sonido cortante que atraviesa el aire. Una vibración que sacude incluso las fibras más profundas sella el ritual. Cada palmada retumba como el trueno que anuncia el final de la tormenta y el inicio del azul diáfano. Se siente el eco del pasado alejándose, como hojas otoñales arrastradas por el vendaval hacia la nada. El aire resuena distinto, las fuerzas estancadas se dispersan como bandadas de pájaros que emprenden el vuelo hacia horizontes desconocidos. Todo parece más ligero, como si la gravedad misma hubiera perdido poder en esta órbita de plenitud. En medio de esta sinfonía de gestos y símbolos, la sensación de catarsis asoma, imparable. Arrasando con todo lo viejo, es el dique que finalmente se quiebra bajo la presión de un caudal contenido durante siglos. Las aguas, liberadas de sus confines artificiales, encuentran su cauce natural, irrigando tierras exhaustas, fecundando la vida allí donde solo habitaban la sequía y el olvido.
En esa ruptura luminosa, la angustia acumulada se transmuta en alivio hondo, sereno y reparador. Se percibe una ligereza difícil de nombrar, parecida al instante en que la ventana, al fin abierta, deja entrar la mañana, y la habitación entera, antes sumida en la penumbra, se embriaga de un júbilo inesperado. La oscuridad retrocede, el aire se limpia, y la paz se asienta como un manto cálido sobre todo lo humano. El corazón, antes oprimido por la carga invisible del dolor y la incertidumbre, ahora late acompasado con el ritmo del universo. Es como si se hubieran retirado velos tras velos, revelando la esencia intacta que subyacía a todos los estratos del sufrimiento. Surgen lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría indómita. La emoción crece y recorre las arterias, trayendo consigo una renovada conciencia de lo sagrado de estar vivo. Se extiende una clara certeza. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Y la serenidad alcanzada tiene la textura irrepetible de la verdad reconocida en la propia experiencia. No hay ya necesidad de explicaciones mentales. El cuerpo, el alma y el espíritu han entrado en comunión, soldando la grieta íntima entre el deseo de trascender y la humilde aceptación de lo que es. Así, la ceremonia de Thoth se convierte en un umbral, una travesía donde lo oculto se manifiesta y lo reprimido retorna a su cauce primero. Los símbolos arcaicos, el ibis alzando el vuelo, la pluma que pesa el alma, la tinta que inscribe destinos en la noche estrellada emergen en vívidas imágenes interiores. Un tejido de memorias universales que da sentido a lo personal. El propio cuerpo, ahora ligero, se convierte en el templo renovado, donde la energía circula sin obstáculos, donde la luz encuentra puerta franca y los ecos del dolor se dispersan hasta perderse en la nada. La vida vuelve a moverse, el río del ser, restituido a su cauce original, prosigue su viaje hacia el océano de lo posible. Un cambio profundo acontece entonces. Lo que era cárcel, ahora es morada. Lo que fue pesadilla, deviene sueño lúcido. Al término del rito, lo cotidiano adquiere una transparencia sagrada. El sol entrando por la ventana no es solo luz, sino testimonio. El aire que se respira transmite el secreto de una antigua promesa cumplida. La existencia recobra su pulso esencial, la energía, por tanto tiempo contenida. Ahora danza en libertad, celebrando la reconciliación de todas las partes dispersas. Los pasos siguientes, aunque humildes, dejan una huella inexpugnable. La cicatriz de la herida cerrada permanece como recuerdo noble de la travesía. El silencio ganado es fértil, pleno, renovador. Y ahí, justo en el corazón palpitante de la experiencia, renace una profunda gratitud, la de haber transitado el umbral de la propia oscuridad y regresar con la mirada limpia, capaz de abrazar la vida sin temores residuales. El viaje propuesto por Thoth ha sido consumado. El iniciado, por fin, regresa a sí mismo, no para quedarse preso de lo vivido, sino para arrojarse con renovada valentía a las aguas luminosas de la existencia. La energía liberada inicia el ciclo, la vida retoma su cauce, la historia, otra vez, está lista para escribirse. En el lugar donde convergen la vigilia y el sueño, donde el eco de los antiguos dioses murmura aún en las rendijas secretas del alma. Se da el lento retorno del iniciado tras el rito sutil de la alquimia interior. Los velos que, al principio, pesaban como nubes de plomo,
se han ido disolviendo con la suavidad de un incienso noble en las cámaras sagradas de la mente. Y el peregrino descubre en su respiración el aroma ligero de una libertad largamente deseada. Hay un susurro nuevo en el cuerpo, una vibración imperceptible en el pulso, como si las aguas profundas del Nilo, tras el paso de la barca de Ra, dejaran a su paso destellos de vida y promesa de renacimiento. El proceso de integración no es una acumulación, sino más bien una reintegración secreta. Todo lo disperso, todo lo exiliado en las ruinas del ser, se congrega en un círculo silencioso de reconocimiento. El iniciado percibe ahora la sutil alquimia. El dolor se transmuta en silencio, la memoria en lección. La fatiga y la ansiedad, antes enemigas, se convierten en testigos mudos de lo transitado y lo superado. Como en los salones de Ma'at, es el corazón el que es pesado nuevamente, pero ya no ante el juicio externo, sino ante la conciencia interna que, pulida por la experiencia, se revela como la verdadera balanza que mide y restituye el equilibrio. En este estado de ligereza nueva, nacida del despojo metódico de las viejas envolturas, la percepción adquiere matices desconocidos. El cuerpo, ya no embotado por el miedo o la pena, se siente menos materia y más luz. Una célula sacra que responde al ritmo eterno de la creación. El pensamiento se ordena, equilibrado entre la tierra y lo invisible, hallando en cada pausa la semilla de un saber que ningún libro conserva. Y las emociones, antes desgarradas en las tempestades del ego, se deslizan como serpientes doradas en las aguas de la unidad, trenzándose con la dicha silenciosa de quien recuerda haber sido uno antes de la dispersión. El legado de Thoth, el escriba perfecto, se actualiza en el inscripto invisible de cada célula. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. El cuerpo que retorna de la experiencia transmutadora encarna esta verdad, pues nadie sale idéntico de los dominios donde Isis vela y Osiris resucita. El descenso al abismo no fue un castigo, sino una pedagogía antigua, una enseñanza envuelta en símbolos cuya clave es la vivencia, no la explicación. En la intimidad del retorno, la memoria de la opresión, la tensión asfixiante de los días, el cansancio ancestral, las huellas de heridas no cicatrizadas, se convierte en un humo etéreo, disipándose gradualmente con la promesa de que cada acto ritual, cada conciencia encendida, arranca una raíz más al antiguo dolor. El avance, sin embargo, se revela en la constancia de la práctica, la purificación interior, igual que la obra del alquimista. Exige repetición, paciencia y entrega. No bastan los arrebatos, es la gota persistente del trabajo diario la que horada la piedra. Todo aquel que busca la limpieza del canal por donde fluye la savia sagrada, debe entender que el despojamiento se realiza capa a capa, siglo a siglo, en el misterio de la temporalidad expandida, a cada respiración consciente, a cada acto de gratitud silenciosa, a cada meditación en la luz interna, el peso antiguo se suelta un poco más, revelando la esencia cristalina que desde siempre ha estado aguardando bajo la escoria. Tal es el fundamento de la obra hermética. La práctica consciente es el único crisol donde el plomo de las pasiones se transmuta en el oro del ser liberado. Las escuelas de Egipto lo sabían. Solo quien recorre el sendero del tablón de Thoth, quien accede a los misterios por medio de la prudencia y la repetición, accede también a la permanencia de la pureza. El cuerpo es templo y laboratorio, la mente. El espacio donde se conjugan los elementos, el espíritu, siempre latente,
Es el principio inmortal que, tras cada proceso de purificación, brilla con mayor nitidez, recordándonos la promesa primordial del retorno al uno. Se presentan así los signos del avance en la carne y el pensamiento. El apetito por el resentimiento se apaga. La sombra de la melancolía ya no encuentra su morada donde antes reinaba con tiranía. El cuerpo, ahora despojado de viejas cargas, recobra su pulso vital, los órganos laten en hermandad. La respiración se torna pulcra y consciente. La mirada es clara como el ojo de Horus reconstituido tras el desmembramiento. En ese milagro cotidiano de la integración, el sabio advierte un reflejo del gran misterio. Toda sanación interior es una correspondencia de la regeneración cósmica. Y en cada pequeño triunfo personal se cifra un eco de la resurrección de Osiris. En la danza lenta de los días, la mente aprende a sostener el hilo del equilibrio. Los pensamientos dejan de disputarse el reino con voces discordantes, y el discurso interior reverbera en una sola nota, grave y serena como el zumbido primigenio que engendró el cosmos. La fatiga arcaica se transmuta en energía disponible, brillante y renovadora. La tensión, que antes apresaba la carne como un lazo invisible, se disuelve bajo el influjo de la atención plena, y el sufrimiento, que parecía eterno, revela su naturaleza fugaz, sujeta solamente a las leyes del olvido y el perdón. Al avanzar, el iniciado experimenta la paradoja de sentirse simultáneamente vacío y colmado. Ha dejado atrás el lastre de lo innecesario. Y en ese espacio vacante la vida desborda como un río regenerado tras la crecida. El símbolo de la serpiente que cambia de piel cobra vida. Así también el ser, liberado de sus antiguas envolturas, reluce en su verdadera naturaleza, pura posibilidad, conciencia desnuda que reconoce su parentesco con el todo. El proceso de integración nunca concluye, porque el sendero hacia lo alto es infinito, y en cada ciclo el trabajo debe renovarse. La clave se halla, oculto en los pliegues de la repetición, en ese arte antiguo de volver una y otra vez al centro del propio misterio. No se trata de un logro esporádico, sino de una alquimia constante. La disciplina, la devoción, el gesto silencioso de volver a encender la lámpara cuando todo parece oscurecerse. Ahí reside el verdadero dominio. Los alquimistas enseñaban que la luz más pura es fruto de la perseverancia en lo oculto, y que solo quien mantiene la vigilia sobre sí mismo custodia el fuego sagrado que todo transmuta. Así, cada experiencia de integración es un eslabón más en la cadena de oro que une al individuo con la totalidad. El dolor cede, la fatiga mengua, la sombra se abraza, y en ese acto humilde y cotidiano de reconciliación, la promesa de la obra eterna se renueva. El iniciado, fiel al legado hermético, comprende finalmente: el proceso no es otra cosa que el retorno progresivo al sí mismo, la restauración del equilibrio primigenio y la participación consciente en la sinfonía inagotable del cosmos. Solo allí, en esa alquimia perpetua de lo vivido, el buscador descansa, sabiendo que cada paso lo acerca, lenta e inevitablemente, al secreto último, a la perfección latente, al ser que siempre ha sido, oculto en el misterio de la propia luz. Cada final contiene la semilla de una apertura, y ante nosotros se despliega ahora la claridad serena del umbral. Un umbral donde el hábito se viste de arte sagrado y la cotidianidad revela sus venas ocultas.
Aquí, en este instante de recogimiento, el sendero se vuelve círculo y la puerta, espejo. Siente en el aire una vibración distinta, sutil pero insistente, como la promesa de la aurora después de la noche alquímica. Lo cotidiano es territorio de lo sublime, el ritual, siembra de lo invisible en el jardín de nuestros días. Permítete descubrir, en cada respiración, en cada gesto consciente, la chispa ancestral que ilumina la humildad de lo simple. Camino junto a ti, despacio, dejando que el pulso del misterio palpite entre cada palabra, entre cada silencio. El conocimiento que has recogido, los símbolos que has invocado, no esperan ser archivados en la memoria intelectual, sino encarnados, hechos pulso fresco en el presente. La práctica diaria no exige grandes conquistas, sino apenas la intencionalidad de encender la mirada interna en el umbral de cada acto. Despertarse como quien abre un códice, beber agua como quien invoca la pureza, cruzar la puerta de casa como quien inicia el viaje del héroe interior. En la tradición hermética, se dice que lo alto y lo bajo no son sino reflejo el uno del otro. Mientras tus manos limpian el polvo de tus estancias, imagina que también despejas las salas de tu corazón. Cuando enciendes una vela, visualizas cómo la luz interna disipa las sombras acumuladas y, al cerrar los ojos, puedes sentir más allá de las formas la vibración esencial que une todas las cosas. La magia opera silenciosamente cuando la haz cotidiano, y cada uno de tus actos puede sellar pactos invisibles con la realidad que te sostiene. No temas descender al detalle. Es en la minuciosidad del pequeño misterio donde la gran obra se forja bajo el yunque del tiempo. Thoth, guardián de los secretos y heraldo de la palabra luminosa, nos recuerda, tras cada estudio y toda contemplación, la importancia de la integración, la transmutación del saber en acción, la alquimia perpetua de la vivencia. Ya no se trata de buscar respuestas fuera ni de acumular fragmentos de conocimiento como quien colecciona antiguas runas polvorientas. Ahora, despacio y sin estrépito, lo verdadero se posa dentro de ti como el rocío que desciende al alba. Percibes el modo en que los símbolos danzan en tu alrededor, cómo la lengua del pasado susurra en los gestos nimios de tu ahora. Tal vez adviertes que el mundo físico, otrora separado del espacio interior, se va fundiendo y que la materia revela, tras sus velos, la trama sutil del espíritu. Cada rutina, cada amanecer, cada cierre de jornada, pueden comprenderse como la oportunidad de iniciar el ritual de la propia transmutación. El cepillo de la mañana no solo pule el cuerpo, pule la conciencia. El alimento no solo nutre la carne, nutre el sueño profundo del alma que busca recordarse a sí misma. Te invito sin exigencia, sin urgencia a dejar que estas prácticas simples, cargadas de memoria ancestral, se conviertan en el hilo dorado que te conduzca, día tras día, hacia un estado de claridad lúcida, de suave liviandad interior que, persistida, será como un claro bosque tras la niebla. Persevera con dulzura, permite que la constancia, esa deidad oculta tras los umbrales del cansancio, se revele como la llave maestra que abre la cámara de los tesoros invisibles. Si en algún momento sientes dudas, cansancio, confusión, recuerda, todo lo auténtico florece a través de la dedicación suave pero firme, y la novedad se torna cotidiana precisamente cuando se cultiva con entrega consciente. Así,
Acompañamos juntos el ritmo de un reloj solar cuya aguja no marca horas, sino estados de conciencia. Un ciclo termina solo para dar comienzo a otro. Y en esa espiral reconoces que el verdadero aprendizaje no aspira a un cierre, sino a una expansión constante. Reconoce la sutil frecuencia que ahora te habita. Observa cómo te transformas no desde el aspaviento, sino desde una revolución silenciosa y cotidiana. Como el loto emerge insistentemente desde el lodo hacia la luz, así también brota la conciencia depurada desde el templo oculto de tu propio ser. El murmullo de la tradición te acompaña, sin atraparte. Sus símbolos son mapas, sus prácticas puentes, pero es tu experiencia la que les da carne, vibración y vuelo. La alquimia hermética jamás se trató, en realidad, de grandes portentos visibles, sino de la asunción paciente del oficio de sí mismo. Atesora. Entonces, la disciplina suave de las pequeñas limpiezas de energía, los espacios de contemplación breve, el encender y apagar la llama de la intención como quien cuida con mimo el fuego del hogar. Pronto advertirás que esa claridad interna, al principio rara, extraña, etérea, se asienta poco a poco y reclama el derecho de ser tu normalidad. Todo lo que el alma anhela se cultiva en la repetición consciente, en el arte de persistir sin dureza, de florecer sin estrépitos. Mantén la mirada abierta al misterio que circula en lo aparentemente trivial, porque ahí, en los espacios ignorados por la prisa, se esconden los más altos designios del espíritu. Déjate contagiar por la vibración limpia que nace de compartir la experiencia. La travesía nunca fue solitaria. Cada búsqueda individual es eco de otras búsquedas. Otros corazones encendidos en la misma pregunta. Otros ojos contemplando desde distintos ángulos el inabarcable mandala del despertar. Honra el deseo antiguo de ser parte, de hacer comunidad, pero, sobre todo, comparte sin miedo tu experiencia, tus dudas, la suavidad y las asperezas del proceso. Todos, en el fondo, navegamos ríos similares bajo los mismos astros, y la palabra compartida tal como los textos antiguos puede iluminar para otros la noche que transitas silenciosamente. Pronto llegarán, como promesa, nuevos círculos más profundos, nuevas capas de significado y enseñanza, donde la profanidad cotidiana se elevará aún más hacia la vibración de los orígenes. Este no es sino un umbral más. Siente la claridad, la vibración que ahora circula por tu interior. Permite que esa paz sin nombre, esa lucidez sosegada, se asiente en tu vida como la nueva melodía habitual. Recuerda, la esencia del sendero, la magia de la transmutación, reside en la constancia silenciosa y en la apertura humilde. Ha sido un viaje y también una siembra. El ciclo de la alquimia nunca termina. Muta, se expande, se profundiza. Si estas palabras han hallado resonancia en algún recodo de tu conciencia, comparte tu presencia. Deja que otros corazones sientan la vibración. Tu testimonio, tu experiencia, pueden ser luminarias en la noche de quien aún busca su propia melodía. Y así, dejo entreabierta esta puerta, invitando al susurro del misterio a recorrer los intersticios de tu ser cotidiano. Percibes cómo la vibración de lo sutil empieza a reclamar su trono en la existencia diaria. Deja tu presencia. Comparte tu experiencia y acompáñanos en el próximo paso del sendero.